una eternidad. Un terremoto de esa magnitud, es que la magnitud es proporcional a la longitud de ruptura y esa longitud de ruptura es proporcional al tiempo T de liberación de ondas. Pero destruyó el país. Total. No me El digas. terremoto generó un maremoto que mató personas en Japón, del ¿Qué? otro lado Ah, del sí, Pacífico, sí. y mató personas en Hawái. Filo, gracias por la sintonía. Nosotros tenemos que abrevar en fuentes correctas de información para saber qué hacer, cómo manejar nuestras intenciones y sobre todo qué esperar. En estos momentos de alta incertidumbre, evidentemente, siempre recurrimos a un amigo de esta plataforma, uno de los profesionales más acabados y respetados de la República Dominicana, el ingeniero Osiris de León, para quien pido tributemos un fuerte aplauso. Osiris, bienvenido. Lo de a amigo, Filo Café. repítalo de nuevo y en voz alta para que todo el país tome conocimiento de esa realidad. No solo amigo, sino líder, maestro, mentor y guía. Gracias inmensa, amigo y hermano Raeldo López. Gracias a mi querida amiga de hace mucho tiempo, Francina Hungría. Y gracias a Iván el Benigno. Gracias. Sí, que no. ¿Y por qué Hay usted lo...? otro Iván. Hay otro Iván famoso, Hay otro ¿verdad? Iván, el terrible, Sí, sí, pero sí. este no. Una preguntita antes de... Una preguntita muy seria. ¿Quién es mejor, Jim Surelo o usted? Son dos cosas diferentes. Recuerda que mi profesión es ingeniero geólogo. Geólogo, exacto. ¿Él no es geólogo? No, él es Meteorólogo. Meteorólogo. Ah, no es lo mismo. Nada que ver. No, ya estaba- Devuélvamele el terrible, por favor, porque Sí, le puse sí. el benigno por bueno. No, yo para- Devuélvamele el terrible. Coincido plenamente contigo. Lo ideal es que usted dijera, yo no soy mejor para el clickbait. No, hombre, no. Perdóname, No, pero pero- discúlpame, o sea, me cae muy bien Jim Suriel, pero le quiso bajar como 3 rayos. Eso es como cuando a mí ¿Cómo? me dicen... Ah, sí, no, sí, pero sí, sí. tú ves. Eso es como cuando a mí me dicen arquitecta, que yo digo, espérate, que, o sea... El arquitecto se encarga de la distribución, pero un ingeniero tiene que saber de estructura sanitaria, de Claro. diseño De cálculos eléctrico, estructurales, el cálculo sistemas estructural. O sea, eléctricos, no, geotecnia para Claro, saber claro. cómo tú vas a Exactamente. diseñar zapatas, Claro. losas. Ah, Osiris mejor Incluso ya. la calidad del concreto, tú haces el ensayo ¿cómo que se De compresión simple con la probeta. Exactamente. Para calcular el módulo elástico Sí, y el pero módulo de también rigidez. el de provenimiento, ¿qué se llama? Cuando tú lo levantas. y Ah, sí, revenimiento. Ay, El revenimiento, gracias. Esos sí, son sí. 14 años Para fuera de saber las si obras se que- va o si se queda ahí. Así para es. entonces tú saber si tiene la consistencia óptima o no. Para entonces tú proceder al vaciado. Entramos en materia de inmediato, ingeniero. Algo personal y ya algo más puntual. En medio de estos días he estado conversando con mi esposa sobre la posibilidad de nosotros adquirir una propiedad. Y estamos pensando, y estamos calculando con los niños que si una casa, que si un apartamento, que sea. Bueno, ayer yo decidí que sea una casa y que yo controle yo la construcción. Y que yo sepa cómo se está Si construyendo. tú tienes un ingeniero estructuralista Ujú. entendido en sismo resistencia, esa es la mejor opción. Que una persona de tu confianza te ayude a decidir el tipo de estructura que tú necesitas en función del tipo de suelo donde tú vas a levantar la estructura. Yo no Ca- compro sin ese ingeniero a mi lado. Claro. Y Claro, mira, yo claro, soy ingeniera, claro, antes claro. lo hacía yo, Eso es pero muy y como importante. quiera, porque a cada quien hay que darle lo suyo. Si Así yo es. me he dedicado a temas de administración de la construcción y tengo un compañero que se ha dedicado al cálculo estructural, yo tengo que llamar al Ese es el que estructuralista. te debe guiar Claro. en los cálculos estructurales en función de lo que es la respuesta sísmica local del emplazamiento donde se va a levantar la estructura. Se lo pregunto, ingeniero, porque ha salido a relucir un video de hace muchos años, estamos hablando 2016-2017, donde usted vaticina un movimiento cercano a los 8 puntos en la Ay, mi escala madre. para la República Dominicana. Ok, te explico. Mira, Vamos a contextualizar. En esa entrevista, a mí se me preguntaba qué posibilidad hay de que ocurra un terremoto aquí y de qué magnitud. Y mi respuesta técnica es la siguiente, y siempre la reitero. Bien. La historia sísmica te guía en lo que tú debes esperar hacia el futuro. Bien. Si tú has tenido grandes terremotos en el pasado, debes esperar grandes terremotos en el futuro. Todavía el ser humano no tiene un equipo instrumental que te permita prever cuándo
va a ocurrir el próximo Espérese, terremoto. pero sí tenemos la agujita en el fondo del mar allá, que un par de minutos antes hace un movimiento y manda una alerta, ¿o No, no? realmente lo que pasa es lo siguiente, y está muy cerca de ahí, Francina. El terremoto te genera 4 tipos de ondas. La onda P, que es primaria, por eso se llama P, Sí. es la primera que te llega porque es la más rápida. Claro. Viaja al doble de la velocidad de la onda de corte, que es la secundaria y por eso se llama S. El equipo registra esa onda, pero esa onda no tumba edificios. Que es un péndulo. La secundaria Claro. no tumba. No, la primaria no tumba. La primaria no La tumba. secundaria es la que tumba. Ajá. Por tanto, tú tienes la demora, el delay entre BP y BS. La onda primaria y la secundaria. Cuando te vibra, cuando te avisa, cuando te indica, es porque ya el evento ocurrió y llegó la onda primaria, que es la onda P. Pero como tu casa no se va a caer con la onda P, tú tienes tiempo en función de la distancia epicentral. A mayor distancia epicentral, mayor distancia en tiempo tú tienes entre BP y BS para tú ponerte a salvo. Tú salir de la casa o ubicarte en un lugar seguro, en tu oficina, en tu iglesia, en el supermercado, donde tú estés. Por tanto, siempre es bueno saber Ujú. en cada país dónde puede producirse el terremoto, dónde está tu ciudad y qué tiempo tú tienes. Por ejemplo, la gente de México, que vive en el Distrito Federal, Sí. ellos saben que tienen 50 segundos entre el BP y el BS. Claro. Es decir, entre el momento en que tu sensor de pared, de oficina, registró el primer evento del tren de ondas P y Suena. lo que viene detrás, que son las ondas S. O sea, ahí tú te pones a salvo. Si ya tú has calculado en tu casa, en tu trabajo, tú tienes que tener un plan para cada sitio donde tú puedas estar, Claro. porque tú no sabes dónde vas a estar. Una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Cuál fue el terremoto más grande registrado en toda la historia de República Dominicana? ¿Y de cuánto? 4 de agosto de 1946, domingo 1 de la tarde, magnitud 8.1, con una réplica 4 días después de magnitud 7.6. ¿Cómo? En tal virtud, si Francina va a trabajar con su ingeniero amigo en un diseño estructural, el terremoto de referencia que tiene que utilizar es el de 8.1. Porque Mire, se diseña en ingeniería para el peor escenario. Y el peor escenario en el Caribe es ese terremoto de magnitud 8.1. Por ejemplo, Chile tuvo un terremoto en mayo de 1960 de magnitud 9.5. El mayor registrado en la historia del planeta. Wow. Duró 10 minutos. ¿Qué? Claro. 10 minutos. Claro. ¿Una eternidad? 10 minutos. ¿Pero una Un eternidad? terremoto de esa magnitud, es que la magnitud es proporcional a la longitud de ruptura y esa longitud de ruptura es proporcional al tiempo T de liberación de ondas. Pero destruyó el país. Total. No me El digas. terremoto generó un maremoto que mató personas en Japón, del ¿Qué? otro lado Ah, del sí, Pacífico, sí. y mató personas en Hawái, a mitad del Pacífico. ese fue, y en Tailandia también, ¿no? Ese fue el del sudeste asiático, ese Ajá. fue el de Banda Ash, fue el 26 de diciembre del 2004, que Exacto. mató 285,000 Exacto. personas en 3 continentes. Muchos Y la de ellos inmensa mayoría turistas. no se enteró del terremoto, pero murió. Pero murió por el De hecho, oleaje. eso tiene que entonces el de Haití del 2010 tiene que ser dentro de los peores y más El de Haití de la es isla. el de lo más segundo de más muertes en la historia sísmica de la humanidad y el primero de 1900 hacia acá. ¿Por qué no tuvimos, aunque tuvimos alerta de maremoto con lo sucedido en Venezuela, porque fue en La Guaira, fue en la costa, en el Caribe, Sí. y ese aviso de tsunami que teníamos, ¿por qué se, ¿Por qué se no? desvaneció? Espérese, Tsunami. antes que usted conteste, porque tiene que ver con lo mismo. ¿Qué características sísmicas, geológicas hicieron posible un doble evento de esta magnitud? buena pregunta. Que es tan parecido a lo que usted acaba de mira. decir que ocurrió también en nuestro Ese país. tema del doble evento, del doblete sísmico se va a discutir por mucho tiempo porque es un tema instrumental. No es un tema de percepción de la población. La población en Caracas sintió un temblor. En La Guaira, en Maiquetía, en Macuto, sintieron un temblor. en Caracas Los, también sí, se sí, sintió sí, bastante. los edificios sintieron un temblor. Ahora bien, ¿qué pasa?
esa falla, Francina, tiene una forma de ruptura horizontal, no vertical. Por tanto, es como que tú tengas la carretera Duarte que comienza a romperse en la capital y termina rompiéndose en Montecristi. Y te va. En ese proceso encuentras rocas distintas con rigidez distinta claro. que liberan ondas en trenes distintos que se superponen en el sismograma que tú tienes. Entonces alguien que está calculando en una estación, Rael, digamos, dirige una estación en Puerto Rico, Sí. y Francina dirige una estación en Jamaica, y el amigo Iván dirige una estación en la Florida, y están llevando registros. Están haciendo cálculos por triangulación. Claro. Para saber dónde fue el epicentro, porque tú no sabes dónde fue el epicentro hasta que tú no haces una triangulación. ¿Y cómo tú la haces? Con el tiempo de llegada de la onda a cada estación. Tú necesitas mínimo 3 estaciones. Entonces tú haces un cálculo rápido en los primeros segundos porque tú quieres ser el primero en informarle al mundo dónde fue el epicentro y cuál fue la magnitud. Sí. Porque eso es lo que te da fortaleza como red sísmica mundial. Por tanto, tú emitiste tu boletín, Raeldo emitió su boletín, Iván emitió su boletín, Y ahí triangula. Osiris, y entonces de repente tú ves 2, 3, 4, 5 epicentros en el mismo lugar, en el mismo tiempo, como cuando viene un huracán que te dice está haciendo zigzag, subió, bajó, Sí. subió, bajó, ni subió ni bajó. Son pequeños errores de cálculo porque cuando tú tienes una tormenta no tiene un ojo y tú estimas dónde puede ser. En el caso de los terremotos, tú tuviste un cálculo primario instantáneo que no lo tenías antes, porque antes se te permitía que tu boletín tú lo emitieras 10 minutos después, 15 minutos después, hasta Ya una eso es- hora después. ya eso es hoy día no, Ingeniero. con la comunicación, Claro. eso tiene que ser instantáneo. Ingeniero, ¿en qué parte del territorio nacional se está más seguro? No, espérate, que yo iba por ahí mismo. Una cosita, Ah, bueno, una está bien, cosita. estamos Está pendiente una cuestión sí, de Iván sí. sobre Sí, el tema sí, del van dos. tsunami. OM, yo recuerdo en obra, uno adquiere un solar y empieza a hacer un estudio de suelo a percusión. Si Sí. tú llegaste a una profundidad de 20 metros y no encontraste roca, ya tú sabes que tiene que ser una platea de fundaciones. Sí. Estamos viendo en Venezuela edificios que colapsaron completamente y otros que no se No cayeron colapsaron, del cierto. todo. O sea, ¿qué papel juega el tipo de suelo y las fallas locales en digamos, en que permanezca En la en pie o no? respuesta Exactamente. sísmica estructural. Así Mira, es. importante, Francina. Yo he ido a todos los países de la región que han tenido terremotos inmediatamente después del terremoto a evaluar interacción, suelo y estructura. Okay. Caso de Haití. Yo llego a Haití en la mañana del día siguiente, en un helicóptero que me prestó amable Eristi Castro. Nos fuimos Willy Rodríguez y yo. Salimos para allá. Comenzamos a revisar y a ubicar. Yo tenía un GPS Sí. y fui ubicando toda la zona destruida. De repente llego a Petionville, Francina. Y encuentro que Petionville está como la Florida, intacto. No pasó nada. No hay una grieta, no hay nada, no hay una pared caída, no hay una calle agrietada, una acera, un contén. Reviso Petionville entero y Petionville entero está intacto. Me voy a Kenkoff y a Fermate y están todos intactos. Pero Delma 33 estaba pulverizado. Cité Soleil está pulverizado. Y entonces con la ubicación veo que todo lo destruido está del lado norte y todo lo intacto está del lado sur. Sí. Pero el epicentro estaba del lado sur, no del lado norte. Yo, pero espérate que hay algo que hay que chequear. Cuando chequeo detalladamente, Francina, me encuentro que Petionville está sobre la roca, Kenkoff está en la roca, Fermate está en la roca, el Palacio de Haití está en el suelo, en la arcilla, Claro. la catedral está en la arcilla, el Hotel Montana está en la arcilla, los Unibank están en la arcilla, los ministerios están en la arcilla. Yo, pero espérate, aquí hay algo como que se ve evidente. Sí. Y colapsaron 400.000 estructuras. Wow. El 100% de lo que se cayó estaba en suelo arcilloso y arenoso. Y el 100% de lo que estaba en roca se quedó intacto, aún mal construido. Yo he mostrado en Wow. diferentes partes del mundo fotografías de casuchas que tú crees que están en Capotillo, en 25 de febrero. Mal esos sectores, construida. a mano por el propietario, gente humilde. Que si tú lo sometes a un modelo computacional para revisión, te dice, se cae en el primer segundo y aquello se quedó de pie. Cuando yo muestro esas fotos de diferentes partes del mundo en congresos de terremotos
y muestro el Palacio Nacional con ingeniería, con arquitectura, con código, con normativa, con gente que sabe de eso. Y aquello hecho por gente que no sabe de ingeniería, que no conoce el código, y aquello no se cayó. Dice, espérate, déjame tomar una foto de eso. Sí. De hecho, hay gente que en sus conferencias, sus disertaciones, muestran las fotos que yo tomé, porque es prácticamente increíble. Si tú no lo ves, no lo crees, tú dices que esto no se destruyó y esto sí se destruyó. Entonces, una relación clara entre roca y suelo. En Haití no se cayó una sola estructura sobre roca. Lo Todas más estaban importante sobre- entonces Pero me es el fui a suelo. Turquía con los terremotos de Turquía y fue igual. En Ecuador fue igual. En Guatemala fue igual. En Puerto Rico fue igual. Ok, pero usted no le ha respondido a Iván, porque Ajá. por No, ejemplo, del yo, tsunami. yo he visto, o sea, que he construido sobre arcilla en zonas como Paraíso, que el metro cuadrado de construcción está sobre los $3,000, $3,500. Y, pero y se supone que tú hagas una plata de fundación. De Recuerda acuerdo lo a las que te normas. dije. Mira, que te repito el concepto. Lo he escrito y muchos especialistas internacionales lo han asumido. El 100% de lo que se cayó estaba en suelo. Eso no quiere decir que el 100% de lo que estaba en suelo se cayó. No, lo que yo te estoy diciendo es que todo lo que se cayó, cuando tú lo ubicas en el mapa, está en el suelo. Ahora, muchísimas estructuras, miles de estructuras en Haití, en suelo no se cayeron. Claro. Y en Ecuador no se cayeron. Muy bien. Y en Turquía no se cayeron. En Ajá. Turquía la mezquita no se cayó una sola en suelo. ¿Dónde tenemos Sí. más roca Ahora, en la República Dominicana y dónde tenemos marcilla? De la Kennedy hacia el malecón, excluyendo la esquina Kennedy con Winston Churchill hacia el oeste, hacia el 9, hacia los Alcarrizos, hacia Pantoja, que es suelo. Ahora bien, voy con Iván. Iván plantea el tema del tsunami. Se emitió una alerta. Sí. Inmediatamente yo publiqué en mis redes sociales, aclaración, no hay tsunami. Ok. Ok. Yo lo publiqué inmediatamente. Inmediatamente. Explíquelo ¿Por porque, qué? porque ¿Por qué? sí, porque en la Porque Guaira para que hubo- se dé un tsunami tienen que darse 4 condiciones. Ya yo lo había hecho en febrero del año pasado. Se emitió una alerta de tsunami en febrero del año pasado. Pero estamos diciendo que fue de alguna forma irresponsable ese aviso. No, Fue no, preventivo. No, tampoco. Es un tema de Protocolo. no tomarse 30 o 40 segundos más para revisar toda la data. Primero, Oye, eso. tiene que tener magnitud superior a 7. Se La cumple, tuvo, sí. válido. Bien. Tiene que tener un hipocentro de poca profundidad, 10 kilómetros. La tiene. La Bien. tuvo. Tiene que tener epicentro mar afuera. Estaba tierra adentro en San Felipe. Sí. No se cumple. Cuarto, tiene que ser una falla de rebote vertical para que te empuje Pa' el arriba, fondo sí. del mar, para que desplace la masa de agua y la masa de agua se desplaza hacia la costa. Y fue es horizontal. lo que se llama el tsunami. Claro. Tsunami quiere decir ola gigante que llega al puerto, a la costa. Sí. ¿De acuerdo? No se cumple. Por tanto, Iván, de 4 condiciones Cumple 2. que requiero, cumple 2, pero 2 no se cumplen. Si esas 2 no se cumplen, no debo emitir. ¿Ha habido alerta. tsunami aquí en el país? El 4 de agosto del 46, epicentro Exacto. magnitud 8.1. Ajá. Ahí se cumplieron todas las... Claro, magnitud 8.1, epicentro en el mar, hipocentro a 10 kilómetros y una falla de rebote vertical. Ahí están las 4 condiciones. 600 réplicas van por ahí la de Venezuela. ¿Qué está ocurriendo en la corteza terrestre cuando se registran estas réplicas? Ok, mira. El terremoto es una ruptura en la corteza terrestre. Si el núcleo de la Tierra estuviera frío, no habría terremotos en ninguna parte del planeta Tierra. Por ejemplo, en Marte no hay terremotos. ¿Por qué? Porque el núcleo ya se enfrió, porque es un planeta más pequeño. Y tú sabes que de acuerdo a la ley cero Distancia. de la termodinámica, el calor fluye del cuerpo más caliente hacia el más frío hasta que se equilibran. Cuando Israel no te trae una taza de café, si no te la tomas rápido, se enfría. Por la Ok. transferencia de calor. Eso pasa en el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra se va enfriando muy lentamente. Y esa masa que está todavía en el núcleo está a 5.500 grados Celsius. Y eso hace que tienda a moverse hacia arriba. Al moverse hacia arriba se va enfriando, pesa más y al pesar más vuelve hacia abajo y se genera una corriente convectiva. Eso mueve las capas de la corteza terrestre. Chocan unas con otras, acumulan energía, deforman la roca, se pliega y tiene un límite. Hay un límite de ruptura. Siempre que tú sobrepases el límite de ruptura de cualquier cuerpo, ese cuerpo rompe.
Y en ese momento en que rompe la corteza terrestre es el terremoto. Libera ondas P, ondas S, ondas Rayleigh, ondas Love, y ahí lo que la gente siente el estremecimiento y los edificios que no están diseñados para resistir ese empuje lateral colapsan. En este caso de Venezuela, tú viste que los colapsos fueron verticales, tipo panqueque. ¿Por qué? Porque rompió el primer nivel, porque era menos rígido que los niveles superiores y en lugar de bascularse, de ladearse, de volcarse, vino verticalmente. Se derrumbó sobre su Tipo- propio eje. Una tipo cosa, panqueque deja poco espacio para sobrevivir. claro, porque una cosa, Por eso ingeniero. hay pocas expectativas de supervivencia con una parte importante de los que están desaparecidos. Una pregunta, ingeniero. En aquella vez que usted habló de ese gran movimiento de De que eso es una 8.1. posibilidad de que ocurra en el futuro, pero tú no sabes cuándo va a ser, ni yo sé Exacto. cuándo va a ser, Pero- ni Francina, sino que está ahí en el historial, está en las amenazas, porque tú tienes energía acumulada, pero no tienes garantía de que sea de 8.1. Claro. Puede ser de 7.0. Y Es decir, de 10 que hemos tenido en la isla, de los que tenemos registro, solamente uno ha tenido magnitud 8.1 con una réplica de 7.6. Ahí sí, Francina, hubo un doblete sísmico. Un doble. Ahí Porque sí se ese puede vino hablar de 4 días después. En Turquía sí tuvimos un doblete sísmico, que el Servicio Geológico en ese momento lo publicó como una réplica. Y yo dije, no, eso no es réplica. Eso está en otra falla, 95 kilómetros, y esa falla es distinta a la Anatolia Oriental. Por tanto, tenemos Eso otro mismo le iba a epicentro. preguntar, Sí. ¿cuáles son las diferencias entre las fallas activas de Venezuela y las de República Dominicana? ¿Y Ok. cuáles son las La primeras de acciones? Venezuela es prima Ah. hermana de la falla tuya. ¿Tú sabes por qué? Uh. Porque tú vives en una placa tectónica que tiene un límite norte y un límite sur. Es como cuando tú tienes un solar y entonces de un lado te queda Raeldo de vecino y de otro lado te queda Iván. Ah. Son tus dos vecinos. Dios Están me ahí. libre. El ruido que hace Iván se te pega a ti y el ruido que hace Raeldo se te pega a ti. Claro. Eso nos pasa con la sismicidad. La interacción entre la placa tectónica del Caribe y la placa de Sudamérica, que es donde está Caracas, donde está Maiquetía, donde está Macuto, donde está Katia Lamar, donde está La Guaira, tiene que ver con nosotros y por eso tanta gente sintió el temblor aquí cuando ocurrió. ¿Por qué? Porque fue en el borde nuestro. Ese terremoto fue en la placa del Caribe. Es así. Ay, Y ahí es Dios donde estamos nosotros. Igual que el de Puerto Plata, está en la placa nuestra que en la placa del Caribe. Por tanto, esta placa da la vuelta, pasa por el sur de Santiago de Cuba, pasa al norte de Cabo Haitiano, al norte de Montecristi, de Puerto Plata, al norte de Samaná, norte de Puerto Rico, da la vuelta en Islas Vírgenes, Antillas Menores, entra por Trinidad, ahí se sintió fuerte en Trinidad, y de ahí es como llega a la zona de La Guaira, de Macuto, de Maiquetía, de Katia Lamar, hasta llegar donde está la zona epicentral, que es San Felipe, al norte de Valencia. Eso quiere decir que esta falla rompió en una longitud de 200 kilómetros. ¡Wow! 200 kilómetros. Es como que rompa desde aquí hasta Mao. Sí. Eso es ¡Wow! mucho. ¡Wow! Ingeniero, ya para terminar, se nos agota el Sí. tiempo. En ese momento ¿Y por usted qué dijo... tenemos que terminar el programa tú y yo? Sí, pues, yo es hasta la una que ¿Verdad, pago. Francina? No, Mira, vamos a escuchar a ver perdón, qué dice Rael. importante, en ese momento usted dijo que estos movimientos se suceden cada 60, 70 años. Según más la o menos. estadística. Según la Pero estadística. la estadística es tuya y es mía. Claro. Que somos seres humanos. Ellos- Y nos la sentamos Tierra no tiene que ver con eso. matemáticamente a hacer un cálculo. La naturaleza tiene su propia estadística. Por ejemplo, la falla de Enriquillo Plantain Garden te produjo un terremoto el 12 de enero del 2010 y te repitió uno el 15 de agosto del 2021, 11 años después. No se cumplió la estadística ahí, se adelantó. Claro. Esa de Nagua del 46 se sobrepasó. Es decir, nosotros hacemos unos análisis, como tú haces un censo, haces una encuesta. Sí, claro. O como pero cuando tú tienes vas a que- jugar un palé en la lotería también. Exactamente, Es pero tú no tienes probabilidad. garantía de que eso se cumpla. No, Estamos hablando no. de que del 46 para acá son 80 años. Mira, O sea que 80 está años. un poquito delicada, Francina. O sea, Estamos cerca. Estamos evidentemente. cerca. En Canchapca tuvimos un terremoto por allá cerca del 46 de magnitud 8.1 y ya el año pasado se produjo el nuevo evento. Oh. Ya termino por mi parte, ingeniero. Habló con el presidente Abinader. ¿Hay algún plan de revisar Eso estructuras? era lo que iba a decir. Si Eh, fuera decisión suya, ¿qué es lo primero que recomendaría? ¿Qué es lo que tenemos que Claro. hacer como país? Mire, me reuní con el ministro de Obras Públicas ya, Eduardo Estrella. después del terremoto de El Venezuela. ingeniero Eduardo Hay Estrella. un programa con el BID, nos decía Eduardo, para una revisión integral del puente Duarte,
del puente Bosch, que están en Santo Domingo, sobre el río Todo Sama. eso se va a auditar, El puente, ingeniero. sí, una evaluación exhaustiva. Se ha intervenido para reforzar el puente de la 17, Sí. que fue un requerimiento público de todos nosotros, incluyendo ustedes, todos hemos hablado de eso. Del puente Mauricio Báez, que es ese puente grande, majestuoso, Sí. que ustedes cruzan por San Pedro de Macorís cuando van camino a La Romana, Bávaro, Sí. Punta Cana. Se va a revisar ese puente. Y se va a revisar el puente Hermanos Patiño, en Santiago, sobre el río Yaque del Norte, que está ahí. Cuando usted llega a Santiago, usted ve por ahí donde está el río, ese puente hermoso, que es bastante viejo. Se le han hecho algunas intervenciones, pero evidentemente, Hay que considerando reforzar. la flexibilidad de los suelos de Santiago, tú necesitas hacer un análisis de respuesta sísmica local. Quiere decir que tú tienes dos puentes colgantes, que son el Duarte y el Hermanos Patiño, y dos puentes atirantados, que son el Juan Bosch y el Mauricio Báez, que están ahora en proceso de revisión con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, buscando identificar cualquier falencia que pueda estar presente en alguno de esos puentes para corregirla antes de que tengamos un gran terremoto. Ingeniero, Excelente. entonces, Vamos a terminar, La puntica muchachos, del ya. iceberg es eso. entonces, Iván, Israel no te quiere despachar ya. sí, entonces, ingeniero, lo que pasó en La Guaira no fue por brujería. No, no, absoluto. Ok, ya está Y aclarado, lo que pasa ¿eh? en San Juan de la Maguana tampoco. Aclarado, ¿eh? Ay, 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 Y pues ay, mucha ay. gente diciendo, no, porque que estaban haciendo brujería, qué sé yo qué. El ingeniero Osiris de León siempre atendiendo nuestras invitaciones. Damas y Gracias. caballeros, agradecer la sintonía de todos ustedes. Mañana, si así Dios, nuestros triglicéridos y la madre naturaleza nos lo permite, estaremos de nuevo al pie del cañón con todos ustedes. Gracias al ingeniero cortando Osiris en el por aire. siempre ser tan coherente, tan claro y Claro. aplatanarnos este tema que es tan técnico para que la población lo comprenda. Gracias, Sí. presidente. No, para el próximo hay que llamar. Osiris, está temblando. Me voy, me quedo, ¿qué hago? Ha llegado el momento de despedirnos, pero el fin